Ascarak Sarant Ascarak, Hipaport, Aniva Caisa, Provincia Los Andes, Cantón Tampillo, Comunidad Subalcaldía Indígena Originaria Campesina Laja, Usitoqueto Portani, Gilata Juan Aronta Siyani, Valik Port Antaja, Conamta Vina Campis Port Anta Manki Gilata. Buenas tardes, hermana de Radio San Gabriel, buenas tardes hermanos, buenas tardes a Bolivia y también al Departamento de La Paz. Waliki Gilata, Chasemaja, Conamta Vina Campis Port Anta Canais de Marca Chirinacar. Estoy llegando a molestar su atención para anunciar crucifixión contra racismo electoral en las elecciones de 17 de agosto de 2025, habida cuenta que las autoridades del Tribunal Electoral, del órgano electoral plurinacional, han fallado a nuestros compromisos. El 29 de abril, el presidente Óscar Abel Jacinto-Efel Salazar del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral y los vocales han prometido que iban a admitir, que iban a habilitar 36 o más candidatos a presidentas, a presidentes y a vicepresidentes en las elecciones de agosto 2025. Sin embargo, el 6 de mayo, es decir, el día martes 6 de mayo de 2025, lamentablemente las autoridades a la cabeza del doctor Óscar Jacinto-Efel Salazar han consumado los elementos constitutivos del tipo penal de racismo, al igual que en Sudáfrica, en el apartheid boliviano, han rechazado taxativo a los candidatos como yo, a los candidatos a presidente, a vicepresidente del Estado plurinacional en las elecciones de 2025. Nosotros con mucho esmero, con mucha expectativa, desde hace muchos años, después de las elecciones de 2020, hemos preparado, ustedes recordarán, nosotros hemos escrito el documento, el Cara, el Tara, el Indio. Ahí hemos expuesto los objetivos, las características, las nociones y las pautas de estos segmentos de la base humana del Estado plurinacional en la actualidad. Sin embargo, las autoridades del órgano electoral, nosotros fustigamos, hacemos que nuestro representante, el vocal Tahuiche, se pronuncie, pues no lo ha hecho. Entonces eso quiere decir que él ha tomado un papel de tara, en el cual él prácticamente se ha hecho la burla de las naciones indígenas originarias campesinas. Por eso nosotros estamos anunciando que el día de las elecciones nos vamos a trasladar a la ciudad de Buenos Aires, en puertas de la Embajada de la Unión Europea. Nosotros vamos a declararnos en crucifixión, nos vamos a crucificar contra el racismo electoral de Bolivia. Waliki Gilata Juan, o Kamato Yasta Gilata Hakanais Araki, Humaha Kun Samuit Arakis, Maka Gobierno Irpatcana, Evo Morales y Chaga. Acá presidente Luis Arce para que Ernacht Aski kun hamakina saca pa haukamaragan Ernacht Askan kun samuit asmoxitoquet gilat. El año 2005, en diciembre de 2005, el presidente Morales gana las elecciones y se queda hasta noviembre de 2019. En esos casi 14 años, el país tenía sí estabilidad económica porque teníamos la venta de los hidrocarburos que era alto, el barril de petróleo se ha cotizado en 200, 300 dólares y también teníamos la condonación de los HIPICs, la deuda externa, el jubileo. Entonces había harta plata, por eso nosotros habíamos sugerido al presidente Morales que con tanto dinero procurase resolver el problema de la integración de las naciones indígenas originarias campesinas a efectos de acabar con el modo de producción feudal premoderno, porque cuando por ejemplo usted ve en el Alto y nosotros en la comunidad, por ejemplo en la Ceja, por ejemplo, nuestras hermanas para sobrevivir se consiguen un sartén y una cabeza de chancho para vender un chicharrón de 5 bolivianos. Ustedes no van a ver pues al Carlos Mesa, al Doria Medina, al Fernando Camacho, al mismo el vocal Tahuiche comer ahí. Nosotros hemos dicho que resuelva esos problemas. Igualito le hemos repetido también a la alcaldesa Eva Copa, le hemos dicho, inspírese en resolver el problema de la integración de las naciones indígenas originarias campesinas a efectos de acabar con este modo de producción feudal. Bolivia no puede continuar a 200 años en el bicentenario. Bolivia no puede continuar como un estado
desigual, los taras en el sistema de organización social moderno, los taras igualmente con mucho capital, muchos dólares, y nosotros jodidos, disculpe la expresión, pero viviendo en un modo de producción feudal premoderno. Sin embargo, han hecho oídos sordos. Por eso es que conminamos a los veedores nacionales, internacionales, que tomen muy en cuenta estos aspectos, porque si no, en el siguiente gobierno va a haber inestabilidad socioeconómica. Eso no nos conviene a nosotros, a los que a día a día andamos. Eso es muy perjudicial para nosotros y para Bolivia. Por eso nosotros aún no queremos decir que si es posible que se suspenda estas elecciones y que el próximo año se convoque a nuevas elecciones con candidatos indígenas originarios campesinos, y eso no hay, porque mira, usted ha visto de los 8 o 9 candidatos, puro carizos nomás, y entonces nuestros candidatos, ¿por quién vamos a votar nosotros? ¿Quién nos puede obligar a votar por ellos? O sea, es decir, estamos muy mal, pues. Por eso, si somos Estado plurinacional, es más, órgano electoral plurinacional, dice, pues, y candidatos campesinos manancancho. Entonces, contra eso nos estamos movilizando, y por eso que el día domingo nos vamos a ir a Buenos Aires, porque el 2020 le hemos advertido al gobierno, a los niveles, a los órganos del gobierno, le hemos dicho, usted nos arresta aquí, porque estuvimos en Sucre, en puertas del Tribunal Electoral Departamental, para Tarabuco. Sin embargo, ahí vino Arturo Murillo y nos confinó al EPI policial Villa Armonía. Allá tuvimos que pasar 5 o 6 días ahí arrestados. Entonces le hemos dicho, para las próximas elecciones también tiene que haber candidatos indígenas originarios campesinos y mujeres, y se han reído de nuestro reclamo, hermana. Entonces, por eso es que ahora tenemos mucha voluntad de movilizarnos hasta el exterior, porque no queremos que nos arreste ese día. Por eso es que estamos pidiendo a las autoridades, al embajador, al cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de La Paz, que tomen en cuenta estos aspectos y que nos ayuden y promuevan una nueva asamblea constituyente a efectos de acabar con el modo de producción feudal premoderno. Hermano Juan, usted hablaba acerca de que de alguna manera debería de suspenderse el tema de las elecciones, ¿no? ¿Será que por ahí también haya apoyo al voto nulo que está solicitando el expresidente Evo Morales? Y de darse ese caso, ¿no sería alargar el mandato de Luis Arce Catacora? Yo creo que la Constitución Política del Estado prevé, en caso de convulsión social, en caso de que hay desigualdad, hay racismo, etcétera, puede subir otra autoridad momentánea de 3 meses y que se organice nuevas elecciones con candidatos también indígenas originarios campesinos. Ahorita no hay, pues. Entonces, estamos viendo. Además, cuando hemos escrito el documento, el Tara y el Indio, hemos dicho, mira, si somos taras, si somos indígenas, si somos taras, entonces ustedes 200 años han manejado, se han, como dice vulgarmente, como se dice prosaicamente, se han llenado los bolsillos en 200 años, han sido funcionarios públicos permanentes. ¿Acaso no ves, hermana, el hijo de Jaime Paz Zamora, de la alcaldía de Tarija, salta a senador, ahora a presidente, dinastía, pues, el hijo de Manfred Reyes Villa, el papá alcalde y el hijo concejal. De los taras tampoco nos perdemos. Mira, usted va a ver el hijo del Malco, gobernador, y la esposa asambleísta. Así no se puede improvisado, así a la ligera. No se puede manejar un Estado, más aún si estamos ya a 200 años. No hemos podido armar Bolivia, entonces nos desuniremos. Los aymaras nos queremos proclamar como nuevo sujeto de derecho internacional con nuestros órganos. Queremos, por ejemplo, una asociación aymara de fútbol. Nosotros también queremos ser un país soberano, pues, ya que en 200 años no hemos podido resolver el problema de las nacionalidades. Por eso ese es el tema de futuro, hermana. Ahí está también, hermana Juana, hay muchas cosas, ¿no?, que debemos conocer, y en algo sí le doy completamente la razón al hermano, es que no hay una representación como tal de las áreas rurales, ¿no?, por decirlo así, porque se debería participar también en el tema del binomio, el tema de la paridad, ¿no?, pero lamentablemente las organizaciones políticas no están cumpliendo, y esperemos también que eso ya vaya a cambiar, ¿no?, para las elecciones subnacionales. Hermano Juan también ya se va a aproximar también ese tema, y debería ya de un momento a otro también tener ya como una obligación para las agrupaciones y organizaciones políticas que se cumpla también este tema de la paridad.
Claro, tiene que haber paridad de género, tiene que haber la inclusión, o sea, estamos insistiendo en que se debe resolver el problema de la integración de las naciones indígenas originarias campesinas. Si no, pues esto se va a disparar. Y además, los próximos, usted recordará, había un gobierno en 2019 y quemó la Vipalas, es decir, han cerrado el Ministerio de Culturas, pese que el Tara Roberto de la Cruz se ha corcheado mandando una cholita, igualito nomás lo han cerrado. Entonces esa gente tiene mentalidad, tiene voluntad racista, entonces con esa gente no vamos a poder ser gobernados. Entonces por eso es que nosotros estamos diciendo, estamos a tiempo. Si no es ahora, ¿cuándo entonces? Nosotros 200 años, bicentenario, y con racismo, no pues, hermanos. Ahí está, hermano Juan. Ukamato ahí está, Kanaistaraki, Hilat Koyakanaka, Hilata Juan, Jupasabal Amuit Askaraka, Kurunakanja, Pa Urumpe Hanyawa, Kaja elecciones, Ukar Purintañani, Chil Asiri, Kitter Shingat Asiñan, Ukama, Ukatakeja, Yasta Hilata Hasiva, Yasum Amuit Asiñan, Hilat Koyakanaka, Sagaya, Yasan Hamaka partidos políticos, Ukanaka Askin Hamaki, Sasin Amuit Araki, Hilata Kamsnasa, Marcachirina Caro, Yasta Kabuto Nolo, Palap, Rebutos Blancos, Ukanaka Bejaniti, Yo considero que estas elecciones están siendo organizadas de forma muy desigual, mucho racismo, mucha desigualdad entre indígenas originarios campesinos, entre taras y entre el género de mujer a hombre. Entonces creo que es necesario repetir, es decir, como el 2019, que se postergue. El 2019, arguyendo con pretexto del COVID, han postergado y han declarado fraude. Entonces, el próximo año, el 2020, se ha organizado nuevas elecciones. Ahora que sea igualito. Para el año, el doctor Jacinto que cumpla con su promesa de incluir, de habilitar a 36 o más candidatos de las naciones indígenas originarias y campesinos a presidente, a vicepresidente, hermana. Estamos a tiempo, porque el próximo gobierno va a haber un escenario de convulsión social. Nosotros ya no vamos a querer, especialmente los taras, ya hemos probado el poder, y ya no vamos a querer someternos a los taras. Entonces ahí vamos a chocar y nos vamos a derramar sangre. Entonces eso queremos evitar, hermanos, por favor. Con Haskisa, Hilat Koyakanaka, Ukamat Hayasaka Chihlavi, Urunagas por Intani, Neukatakamuit Asiñan, Negulakip, Hilatanaka, provincia de Canxiwa, y así vas a Yatistan, Zapamarate, Kitirote Botchurtan, Haukaruki Choras Cañanza, saca partido azul o caos, así. Color en Hatase que ibas a Hakon Hayanza, sino Canasta para que se le quepa Hilera Octaikanaka, Hauxitoket Secon Samuit Alegisma Hilat. Sí, hay que reconocer, pues el movimiento al socialismo ha hecho, pero estaba en sus manos una nueva constituyente. Ustedes recordarán del 2008-2009. Sin embargo, no se ha resuelto el problema de la integración de las naciones indígenas originarias campesinas. Si somos un Estado plurinacional, ¿dónde está el Consejo de Nacionalidades? Si somos Estado plurinacional, ¿dónde está una normativa clara, precisa y imparcial para que nosotros realmente empecemos a construir el Estado plurinacional? Así con engaños, con falacias de parte de los caras, especialmente porque ellos tienen cultura burocrática, no puede avanzar Bolivia como Estado plurinacional. Entonces, por eso es que nosotros en nuestro programa de gobierno hemos dicho, presentamos nuestro programa de gobierno con 3 transformaciones simultáneas. 1, realizar nueva asamblea constituyente a efectos de redefinir el tipo de Estado plurinacional. 2, resolver el problema de la crisis económica a efectos de apoyar a la próspera y exitosa burguesía chola y a efectos de vivir en una igualdad de oportunidades con todos, porque nuestro programa no es como de los de Tuto ni los de Samuel, directamente a la cooperación internacional, quiere endeudar Bolivia. Nosotros estamos diciendo, hay que apoyar a la próspera y exitosa burguesía chola. Por ahí ellos, si les damos seguridad jurídica, por ahí sueltan dólares, y ya no vamos a necesitar endeudarnos más. Eso estamos proponiendo en el segundo punto. Y tercer punto de nuestro programa de gobierno es resolver el problema de la integración de las naciones indígenas originarias campesinas a efectos de acabar con el sistema de organización social feudal premoderno. Ese es concreto, hermana. Waliki yospagar tata hilata Juan, pachaki haraki wa maini hilatar katoxtañani, ya se convertir en Waliki, utilinagan por Anita. Muchas gracias. Waliki hilata, kamato ya está Culiacán.